Bienvenidos al avance del capítulo 52 de la telenovela Juegos de Amor y Poder. Inés le cuenta a Enrique que ella fue a buscar a Leonardo para decirle que lo querían lastimar, y él le confesó que trabajaba con Narváez. Entonces ella lo mandó al diablo y se fue. A su vez, Enrique le pregunta qué fue lo que pasó. Inés le comenta que, de camino, vio que Mariana pasaba en un taxi de aplicación, por lo que ella se devolvió para reclamarle a Leonardo. Sin embargo, escuchaba unos gritos de dolor. Luego de eso, Leonardo le abrió la puerta y ella le preguntó si de verdad no le había hecho nada a su hermana, a lo que él respondió que no, porque Mariana solo vino intoxicada y borracha. Entonces ella le dejó en claro que lo iba a refundir en la cárcel, pero él empezó a decirle que tenía elementos suficientes para hundir a toda su familia, y sobre todo al asesino de su hijo. Ella le cuestionó si esa era la grabación que Mariana estaba gritando, y Leonardo le respondió que sí, aclarando que incluso confesó lo del Greñas. Como ella no tenía otra opción, esperó a que Leonardo se diera la vuelta para clavarle la cruz en la cabeza. Por otra parte, Quirino le menciona a Roberto que la hipótesis es que Leonardo fue asesinado porque era un infiltrado de la otra política o que fue un crimen cualquiera provocado por una de las hermanas Avendaño. Roberto le dice que va a investigar la primera, aunque cree más en el asesinato por parte de las hermanas Avendaño. Quirino le pregunta si acaso encontró huellas de las hermanas. Roberto le responde que se recuperaron rastros dactilares en la escena del crimen, pero con el alto nivel de aminoácidos se concluye que corresponden a una mujer. Quirino le expresa que ahora solo falta saber con cuál hermana se reunió Leonardo esa noche, y luego le pregunta a quién va a interrogar primero. Mientras tanto, Inés llora desconsoladamente, diciéndole a Enrique que ella no quería acabar con Leonardo, pero tampoco iba a permitir que saliera a la luz todo lo que hizo su hijo. Enrique le aclara que su tontería puso en riesgo su presidencia. Además, le comenta que todos los involucrados pueden ir a la cárcel. Inés le asegura que eso no pasará porque ella tiene la grabación en su poder. Enrique le pregunta por qué dejó a su hermana en ese lugar luego de acabar con Leonardo, a lo que Inés responde que está muy enojada con Mariana porque por culpa de ella está pasando todo esto. Natalia le platica a Luciana que sería bueno que su fiscal furioso le dijera que tiene que ver su caso nuevo con el caso del capital presente. Esta le pide que se calme un poco. Luego cambia de tema y le cuenta que es una casualidad que la oficina de Ofelia sea una de las que audita la campaña de su padrino. Natalia le dice que no es nada extraño porque ese despacho tiene más de 30 años. Luciana la invita a investigar sobre los trabajadores y sus clientes, por si encuentra una conexión con el fraude. Más tarde, Inés le pregunta a Enrique si de verdad Memo cree que su madre acabó con Leonardo. Enrique le responde que sí, pero igual no se puede fiar de las irregularidades mentales de Mariana. Le preguntan si se ha planteado qué pasaría si la llegan a involucrar en el asesinato. Inés le menciona que lo importante es saber qué está buscando realmente la policía para así cubrir sus rastros. Enrique decide llamar a Berta. Esta le contesta y le pregunta en qué puede ayudarlo. Enrique le responde que necesita saber cuáles son los indicios que están buscando en el lugar de los hechos. Berta le comenta que están buscando huellas dactilares, residuos, material biológico como sangre, semen, piel, uñas, cabello, aclarándole que cualquier indicio que sea útil para establecer un nexo con la actividad dentro y fuera del hogar. Enrique le pregunta cuáles son, y Berta le comenta que huellas de calzado, objetos movidos del lugar, rastros de accesos peatonales y marcas de llantas de vehículos, mencionándole que todos esos son protocolos que hay que seguir. Pero si nota que están buscando algo en particular, le regresará la llamada de inmediato. Luego de la llamada, Enrique le dice a Inés que sería un milagro que Roberto no investigue los rastros que pasaron dentro y fuera de la campaña. Inés le sugiere que vayan donde su padre para que les diga lo que tienen que hacer. Enrique le ordena que no diga nada porque de eso se encargará él personalmente, ya que a Francisco no le gustará lo que ellos tienen que hacer, y es que ella debe convencer a su hermana de que es la única culpable. Por otra parte, Alexandra conversa con Daniel y le cuenta que la única que no estuvo de acuerdo con que el profesor se metía con las alumnas fue Clara, y a ella le pareció que Clara estaba desesperada tratando de convencerlas.
Daniel le comenta que, de hecho, un día la vio bajar del coche del profesor Mateo. Alexandra le menciona que es mucha casualidad que Clara haya mejorado en sus calificaciones este semestre, y sobre todo en la clase del profesor Mateo. A su vez, Daniel espera que no esté metida en problemas con ese profesor, ya que a él sí le preocuparon las marcas que tenía en la muñeca. Alexandra le dice que es demasiado bueno y asume que no cree que pueda perdonarse por todo el daño que le ha causado. Daniel le confiesa que se le rompió el corazón cuando terminó con él, pero ahora que están juntos ella lo hace sentir el hombre más feliz del mundo. Además, le comenta que ya es momento de no mantener su relación en secreto. Alexandra le insiste que es mejor mantenerla en secreto, porque así se evitan que Adrián, Clara y su madre se pongan intensos. Daniel le pregunta hasta cuándo estarán así, a lo que Alexandra le responde que lo harán cuando estén en paz, pero ahora solo se conforma con amarlo profundamente. En ese momento, Daniel recibe una llamada de Luciana, por lo que contesta y la saluda. Luciana le devuelve el saludo y le hace saber que ya le consiguió una cita con el doctor Valladares. Daniel se lo agradece muchísimo. También le solicita que le envíe la dirección del lugar. Después de la llamada, Alexandra le pregunta qué está pasando. Daniel, muy contento, le comenta que Luciana le hizo el favor de conseguirle una cita con el doctor Valladares para que lo ayude a recuperar la memoria. Al escuchar eso, Alexandra salta y le pregunta si acaso se quiere arruinar la vida. Por otro lado, Joaquín le manifiesta a Berta que por suerte se pudo escapar para darle la noticia. Berta le pregunta si se pudo investigar algo, porque menciona que todo está muy hermético, ya que todo lo que sale del laboratorio va directo a la oficina de Roberto. Sin embargo, escuchó que habían investigado sobre unas huellas. Berta le pregunta qué vio en la recolección de evidencias. Joaquín le contesta que no pudo acercarse a la cadena de custodia, pero vio que estaban tomando las evidencias de las huellas de los vehículos. A su vez, Berta le ordena que haga una lista con todo lo que pueda averiguar, aclarándole que lo necesita de inmediato. Al mismo tiempo, Daniel le cuestiona a Alexandra por qué le molesta que recuerde lo que pasó esa noche. Alexandra, muy nerviosa, le responde que no le parece que se torturen de esa manera, además de que él mismo dijo que preferiría no recordar nada de lo que pasó con su hermana. Daniel afirma que eso es verdad. Sin embargo, Luciana le hizo entender que necesita recordar realmente lo que pasó, porque desde que salió del coma se ha sentido vacío. Alexandra le expresa que le aterra que no pueda salir de su pasado, y aunque sabe que le duele mucho, le asegura que no va a ganar nada si regresa a él. Daniel le dice que daría lo que fuera para que esa noche nunca hubiera pasado, pero necesita recordar lo que ocurrió para superar el dolor que siente cada día y, de esa manera, estar más tranquilo, salir adelante y entregar su vida a las personas que más ama. Alexandra empieza a llorar y le dice que tiene que irse. Por otro lado, Natalia le hace saber a Luciana que muchas personas van a quedar destrozadas cuando Daniel recuerde lo que pasó la noche del accidente. Por eso, admira su valentía para entregar a su hermano en caso de que Daniel lo recuerde todo. Luciana le comenta que no lo hace solo por su hermano, sino también por todas las personas que trataron de encubrir ese crimen, aunque le duele lo que va a soportar Patricio, dado que él es inocente de todo. Al rato, Luciana se sorprende y le enseña a Natalia que la búsqueda de los auditores del despacho la llevó a las redes sociales de la hija de Ofelia. Natalia se impacta mucho con una publicación que subió Ofelia junto con su padre. Luciana le comenta que esa publicación fue hace 3 días, y justamente Ofelia les había dicho que su padre había fallecido. Natalia le pregunta por qué les habrá mentido, a lo que Luciana le comenta que el padre de Ofelia era el encargado de la auditoría en la financiera. Por eso cree que les va a decir muchas cosas cuando lo visiten. Por otro lado, Mateo le pregunta a la doctora por qué el consejo académico lo encuentra culpable. La doctora se disculpa, pero con su criterio hay muchos elementos para seguir investigando, y mientras eso sucede, él debe quedar suspendido como maestro de esta universidad. Francisco, por su parte, le platica a Germán que las huellas dactilares no han sido encontradas, y lo bueno es que a su hija Mariana no la están involucrando con ese crimen. Germán le recuerda que el trato entre Leonardo y sus hijas se hizo público,
y asume que el fiscal los va a relacionar con ese crimen. Francisco le aclara que no le gusta esa idea, pero la única salida será que Mariana quede como la culpable. Germán le cuenta que, igual, Enrique se está adelantando a los hechos. Francisco le sugiere que actúe como el abogado que es y busque algo que sirva para la defensa, porque su hija, a pesar de ser un desastre, es una avendaño. Más tarde, Adrián le envía un mensaje de voz a Alexandra preguntándole por qué no contesta sus mensajes. En eso llegan Roberto y Victoria, por lo que se asusta y les pregunta qué hacen ahí. Roberto le pregunta si su mamá se encuentra en la casa. Él responde que sí y les dice que les va a avisar para que salga, pero Roberto lo detiene y le pregunta si sabe si su madre estuvo anoche en la casa. Adrián le responde que no lo sabe. Luego le pide a Vicenta que deje entrar a los agentes a la casa. Vicenta le notifica que la señora Inés no se encuentra, pero Enrique está en su oficina. Después de eso, Adrián va donde su padre y le hace saber que el fiscal y su compañera están en la casa preguntando por su mamá. Enrique le pregunta qué les respondió. Adrián le contesta que les dijo que no sabía nada. A su vez, Enrique le solicita que haga pasar al fiscal a su oficina, pero le exige que actúe natural y que no lo vaya a embarrar como de costumbre. Al entrar, Victoria le menciona a Roberto que Adrián casi se desmaya apenas lo vio. Roberto le cuenta que Luciana ya le había dicho que Adrián está acabado por los nervios, aunque siente mucha pena por él, porque echó a perder su vida por una noche de diversión. En eso aparece Adrián y, muy nervioso, los invita a pasar a la oficina donde está su padre. Luego le dice a Victoria que va a estar en su recámara. Victoria le recuerda que esa es su casa y puede estar donde quiera. Mientras tanto, Mariana le manifiesta a Inés que no se acuerda de nada por las pastillas que está tomando. Inés le dice que lamenta mucho no haberse quedado más tiempo en la cabaña de Leonardo para ayudarla. Mariana le pregunta qué hacía en ese lugar, a lo que Inés le responde que fue donde Leonardo creyendo en sus promesas, hasta que descubrió que ese infeliz era el informante de José Narváez. Por eso le agradece tanto por haber acabado con Leonardo. Inés le implora que no vuelva a competir con ella. Le pide que se tranquilice, porque para ella tampoco es fácil ser la consentida de papá. Mariana le pregunta si su padre ya sabe todo. Inés le responde que sí, que está muy preocupado por lo que pasó, pero que no hay problema. Mariana aparta su brazo porque le lastimó. Inés le cuestiona si acaso Leonardo la lastimó. Mariana le responde que no, sino que Memo la regañó porque estaba consumiendo muchas pastillas. Al mismo tiempo, Enrique le platica a Roberto que los jóvenes de ahora andan en su mundo, como Adrián, que ni siquiera sale de su cuarto. Roberto le aclara enseguida que, después de todo lo que ha pasado, Adrián estará encerrado por mucho tiempo. Enrique le dice que habla muy feo a pesar de ser su yerno. Roberto le aclara que el amor que siente por Luciana no es un antídoto para descubrir la verdad, además de que los temas de trabajo no se discuten en la casa. Seguidamente cambia de tema y le pregunta por su esposa Inés. Enrique le manifiesta que su querida esposa estuvo toda la noche con él, como cualquier matrimonio. Roberto le dice que le faltó decir matrimonio ejemplar. A su vez, Enrique le cuestiona si esa misma pregunta se la hizo a Karina. Roberto le aclara que lo que haga su exmujer le tiene sin cuidado, y que todo lo que diga Karina es cuestionable para él. Mientras tanto, Victoria descubre a Adrián torturándose por la culpa. Del mismo modo, Enrique le pregunta a Roberto de una vez por qué está preguntando por su mujer. Roberto se ríe y le pregunta si acaso le está pidiendo que confíe en él. Enrique le responde que sí, porque él es el más interesado en que se haga justicia en este país. Roberto se parte de la risa, luego le pregunta qué le sucedió en los nudillos. Enrique rápidamente esconde sus manos y le exige que responda a lo que le preguntó. Roberto le comenta que acabaron con la vida del asesor de Inés. Enrique, para no levantar sospechas, se hace el sorprendido. Por otro lado, Mariana le confiesa a su hermana que su vida se ha vuelto una porquería, cuando ella solo quería saber que le importaba a alguien. Inés le comenta que toda acción tiene sus consecuencias. Mariana le dice que entonces Adrián también pagará las suyas. Inés le responde que no, porque lo que hicieron Adrián y Memo se puede resolver.
Mariana rompe en llanto y le dice que no quiere ir a la cárcel. Inés le aclara que no hay duda de que ella acabó con Leonardo y, por eso, debe pasar un tiempo tras las rejas. Mariana le pregunta qué cree que va a pensar su padre y qué va a pasar con su hijo. Inés le pide que no se preocupe, ya que Enrique y ella se encargarán de Memo. Victoria, por su lado, entra sin autorización a la habitación de Enrique y toma algunas muestras, como el cabello de Inés y las huellas dactilares que están en su perfume. Mientras tanto, Enrique le pregunta a Roberto qué pruebas tiene para sospechar de su esposa. Roberto responde que si tuvieran pruebas, esta conversación la habrían tenido en la fiscalía, aclarando que ahora mismo está descartando líneas de la investigación. Enrique le manifiesta que esa línea es bastante pobre, porque Leonardo trabajó muy poco tiempo en la campaña. Roberto le menciona que cuando Leonardo renunció, lo hizo público acompañado de Inés, y eso demuestra que se conocen desde hace muchos años. Enrique le sugiere entonces que le pregunte a Mariana, considerando que ella fue novia de Leonardo. Roberto lo mira y le pregunta por qué le fastidia hablar del tema. Enrique le confiesa que ya lo tiene harto, y que si no es claro con él, le echará a sus abogados. Roberto le dice que tiene claro que su equipo legal es muy capaz. Enrique le pregunta a dónde quiere llegar con esto. Roberto le responde que ya no le hará más preguntas, porque confía en la justicia y ha aprendido que en estos casos debe ser paciente. Además, le pediría discreción, pero está bastante seguro de que hablará sobre esto con su esposa, por lo que le solicita decirle que siente mucho la muerte de su amigo. Enrique le pregunta qué dolor podría causarle un don nadie. Roberto le manifiesta que, para ella, quizás no lo era. Enrique se enoja y le pregunta qué está insinuando. Por otro lado, Memo va donde su tía y le pregunta cómo vio a su mamá. Mariana le contesta que su madre no puede con la culpa, y le pide que se tranquilice porque ellos la van a ayudar. Memo le dice que no quiere que le pase nada malo. Inés le manifiesta que no hay problema, porque es lo mismo que pensaba cuando lo que hizo fue con Adrián. Memo le da gracias por haber llegado. A su vez, Inés le cuenta que su tío le habló de que él ha sido muy maduro en su trabajo, y cree que sería una pena que todo esto arruine su carrera. Asimismo, Enrique le exige a Roberto que se largue de su casa. Roberto le pide que no se altere, ya que solo le decía que Leonardo no era un don nadie para su mujer. Enrique le aclara que no va a permitir que hable así de su esposa. Roberto le explica que él solo dice las cosas como son, sin ofender a nadie. Enrique, enojado, le asegura que va a lamentarlo mucho por haberse metido con él y su familia. En eso, Enrique recuerda que Roberto no vino solo, por lo que le pregunta dónde está su compañera. Victoria aparece y le pregunta qué está pasando. Enrique le responde que ya se van, así que le ordena a Vicenta que acompañe a los señores a la salida. Por otra parte, Mateo le reclama a Clara por no hacer lo que le ordenó. Esta le jura que lo defendió a muerte, pero desafortunadamente Alexandra abrió la boca y la doctora se agarró de ahí. Mateo le dice que es una tonta, que ya ni siquiera lo excita. Clara le sugiere que dejen esto y le promete que no dirá nada. Mateo le deja en claro que él va a decidir cuando se termina esa relación, y le advierte que lo va a conocer de verdad en caso de que la investigación lo acuse. Más tarde, Inés le comenta a su hijo que está muy sorprendida por el apoyo incondicional de Mariana, que hasta dijo que hubiera preferido esperar un rato más para evitar todo esto. Memo le pregunta si acaso ella estuvo en la cabaña. Mariana le responde que sí, porque fue a reclamarle a Leonardo por trabajar en la campaña de José Narváez. Por otro lado, Roberto le dice a Victoria que Enrique estuvo a punto de descubrir que él era una simple distracción. Victoria le menciona que al menos tienen las evidencias y así se evitan tener una orden judicial para entrar a su casa. Roberto le manifiesta que ahora deben ir al laboratorio para hacer la prueba. A su vez, Victoria le pregunta si averiguó algo más mientras hablaba con el candidato. Roberto no le niega que se defendió muy bien, hasta que le mencionó la cercanía del Oxiso con Inés, aclarando que se puso furioso cuando le dijo que la relación de Leonardo e Inés era más que una simple amistad. Victoria le comenta que esos celos pueden confirmar que Leonardo e Inés eran amantes. Roberto le menciona que eso se lo aseguró el vecino de Leonardo. Además, el supuesto asalto que sufrió Leonardo bien podría haber sido una pelea con Enrique, porque tenía los nudillos inflamados como si hubiera golpeado a alguien. Victoria le cuestiona si cree que él acabó con su vida.
Roberto le responde que todavía hay cosas que no le cuadran, aunque está más seguro con las pruebas que obtuvieron. Por otra parte, Elena le hace saber a su hijo que va a comprar la cena, y le pregunta si se le ofrece algo. Daniel la mira y se sorprende de verla tan guapa. Elena le explica que la terapia con Sofía le está ayudando mucho para centrarse en ella misma. Por otra parte, el doctor le enseña a Roberto y a Victoria que las huellas de la escena del crimen y las que trajeron no coinciden. Roberto no lo puede creer, pero igual le agradece por todo. Enrique le dice a Karina que necesita el último reporte de asaltos a transportistas en este sexenio. Ella le repite que no se va a presentar en esa junta. Enrique le dice que debería hacerlo porque aún sigue siendo su mano derecha. Además, le recuerda que todo ha salido mal. Karina lo corrige diciendo que, de hecho, las encuestas han subido, así que le exige que no se desquite con ella por tener otro cadáver en su closet, aclarándole que ya sabe que Mariana acabó con Leonardo Vidal. Enrique la acorrala y le pregunta qué piensa hacer con toda esa información, teniendo en cuenta que su ex lo siguió presionando. Por otro lado, Joaquín va al consultorio del perito y le pregunta cómo está el mejor doctor de este país. Este le responde que está trabajando. Roberto le comenta que vio salir a su jefe con la agente Victoria, por lo que le pregunta si ya hay alguna novedad sobre el caso Vidal. El doctor le responde que no, sino que querían averiguar las huellas que se encontraron. Joaquín le pregunta si acaso las compararon con otras. El doctor le responde que solo querían saber si eran parciales o totales, y si la impresión era clara, pero igual él sigue trabajando en ellas. Joaquín le menciona que entonces seguirán en contacto y le pide que se cuide mucho. Luego de irse, el doctor llama a Roberto y le cuenta que Joaquín vino a preguntar por los resultados, tal como él se lo había advertido. Al mismo tiempo, Karina le deja en claro a Enrique que no va a permitir que la maltrate. Enrique le explica que ya está cansado de que todo el mundo espere algo a cambio, porque saben algún secreto o porque lo quieren traicionar. Karina le aclara que ella nunca lo ha traicionado, porque se ha mantenido leal a él. Enrique le pregunta si lo hace porque sabe que se puede hundir con él. Karina le recuerda que él mismo la hizo su cómplice, y de eso no hay discusión, así que le exige que le dé toda la información que realizó Mariana para saber lo que tiene que hacer. Enrique le implora que se detenga porque siente que se está asfixiando. Karina le menciona que, para ser su cómplice, la trata como a su peor enemiga. Horas más tarde, Memo invita a Patricio a cenar mientras le entrega las listas de las personas de la fotografía. Patricio le dice que no porque ya está comprometido, pero igual puede mandar a alguien para que las busque. Memo le insiste para que acepte su invitación. Luego de la llamada, Memo patea la pared por la ira que siente. En eso, ve a su padre, por lo que se le acerca y le pregunta qué está haciendo. Mateo le responde que está buscando ayuda porque en la universidad lo están calumniando. Memo le aclara que no tiene idea de lo que está pasando en la universidad porque tiene cosas más importantes por hacer. Asimismo, le pregunta si está enterado de que su madre puede ir a la cárcel. Elena, toda sensual, visita a Omar en la tienda. Omar se sorprende al verla tan hermosa. Elena le comenta que una buena amiga le dijo que él todavía seguía enamorado de ella, y ella también le quería decir que lo sigue amando y deseando. Al escuchar eso, Omar se conmueve y se besan. Mientras tanto, Enrique le hace saber a Inés que el fiscal Furia fue a su casa y lo presionó. Inés le dice que era obvio. Sin embargo, le pide que no se preocupe porque ya convenció a Mariana de que ella era la culpable. Asimismo, le agradece por el apoyo que le ha dado a pesar de todo. Enrique le expresa que son una familia y que él siempre la va a apoyar en las buenas y en las malas. Inés lo invita a la casa para que coman algo que le gusta y así aprovechan para hacer una tregua. Enrique está de acuerdo y le dice que en un momento sale para allá. Inés le dice que lo va a estar esperando para que coman juntos. Al rato, Francisco entra al despacho y le pregunta si acaso volvió a discutir con su amante. Enrique le exige que cuide mucho su vocabulario, o de lo contrario, va a perder todo el respeto que le tiene. Francisco le pregunta por qué está tan susceptible. Enrique le cuenta que el fiscal Furia fue a su casa, preguntó por su mujer y sospecha de su vida, pero ya le dijo que está enterado de la relación que tenía Leonardo e Inés. Por otro lado, Roberto le notifica a Victoria que fue a preguntar los resultados porque esa gente ya está desesperada.
Victoria le expresa que deben darse prisa para que este caso no caiga en manos de Berta. En ese momento, Mariana abre la puerta. Roberto le comunica que necesitan hacerle algunas preguntas. Al mismo tiempo, Francisco le asegura a Enrique que todo sería más sencillo si no tuvieran encima al fiscal Furia. Enrique le comenta que esto es personal, y el desgraciado de Roberto lo está disfrutando mucho. Francisco le menciona que ni hay esperanza de que Luciana lo controle porque es una malagradecida. Enrique le dice que no, que Luciana aún conserva los valores que él le enseñó. Francisco le manifiesta que lo importante es que Inés no vaya a la cárcel y él gane la presexistencia. Enrique le comenta que el desgraciado de Roberto le sigue fastidiando la existencia, que desearía que estuviera muerto. Francisco le recomienda que ni lo piense, porque sería un gran escándalo que les haría mucho daño, a menos que muriera cumpliendo su deber. Luego le pregunta si no cree que sería poético que el fiscal Furia falleciera evitando que acaben con él en un falso atentado. Mientras tanto, Victoria la interroga si hay algo que puedan corroborar para probar que estuvo en su casa esa noche. Mariana, nerviosa, le responde que no, porque Memo no estaba en la casa y su marido ya no vive allí, porque se separaron. A su vez, Roberto le pregunta si se ha reunido con Leonardo. Mariana le responde que no. Roberto la interroga, ¿cuándo fue la última vez que lo vio? Mariana le responde que fue hace una semana o más. Victoria le pregunta qué puede decir sobre el incidente que salió en las redes, donde la ayudó a petición de la señora Inés. Mariana trata de justificarse, pero Roberto le informa que hay un testigo que asegura haberla visto en el departamento de Leonardo. Mariana niega haberlo visto. Sin embargo, Roberto le pregunta en voz alta si está segura de que no lo vio. Mariana no aguanta más y le confiesa que sí lo vio, pero como estaba realmente mal, no recuerda cómo fue que acabó con su vida. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.